Continuamos en el living. Bueno, y es momento de la columna de la Comisión Honoraria por la Salud Cardiovascular. Mañana, 17 de mayo, es el Día Internacional de la Hipertensión Arterial. Para desarrollar esta temática recibimos a la licenciada Gabriela González y a la doctora Valentina Ollero. Gracias a las dos por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, hablemos de esta jornada que en realidad tiene que ver con todo un mes, ¿no? Exacto. En realidad mañana es el Día Mundial de la Hipertensión, como tú decías. Pero más allá de eso, desde el 2017 se está haciendo una movida internacional que se llama Mayo, Mes de la Medición, y que lo que propone justamente es esto, que se incentive la medición de la presión arterial en todas las personas. Esto básicamente es porque tenemos un subdiagnóstico de la hipertensión. Entonces, la única forma que tenemos de diagnosticarla es haciendo las mediciones, justamente. Además, tengo entendido que en la medición en particular es determinante para diagnosticar la hipertensión, ¿no? Porque es una cuestión de cifras. Si se excede determinada cifra, ya se puede diagnosticar. Exacto. Para hacer el diagnóstico tendríamos que tener por lo menos 2 medidas que sean mayores a 140/90. De todas maneras, eso es para el diagnóstico y es re importante para hacer justamente un diagnóstico precoz, porque lo que intentamos hacer con esto es llegar a tiempo, hacer el tratamiento adecuado para no tener las complicaciones que conlleva tener una hipertensión mal controlada. ¿Y qué incidencia hay, de personas que sufren hipertensión arterial en nuestro país? Bueno, en nuestro país hasta los de 18 a 55 años más o menos son 3 a 4 personas cada 10, o sea, 4 de nosotros probablemente 30-40%. Exacto. En esa franja etaria. Mayores de 60 años, ahí aumenta a 6 de cada 10. Son un montón. ¿Y en menores se presenta la enfermedad o es algo que es esporádico? Bueno, en los últimos años ha habido un aumento de la hipertensión. En los menores no te sé decir exactamente las cifras, pero sí hay un aumento de la obesidad y de la hipertensión en los niños. Esto tiene perdón, Pau, no sé, ¿por un motivo aparente? ¿Hay alguna razón por la cual se pueda explicar esta situación? No sé, hablo de alimentación, ultraprocesados, etcétera. Y sí. ¿Viene por ahí? ¿O también por la falta de actividad? Tiene que ver con todo lo que nosotros promovemos como hábitos saludables y como esos 9 pasos que siempre hablamos nosotros de cuidar nuestra salud. Y específicamente en la edad infantil está esto, ¿sí? El comer muchos ultraprocesados que contienen mucha cantidad de sal y otros, ¿no? Los excesos de grasas, de azúcares y demás, el aumento de peso y el sedentarismo. Y hay otros factores, pero esos son los relevantes. Digamos. Sí, hoy hablábamos y los que podemos cambiar también, ¿no? Porque son los que nosotros podemos utilizar en nuestro favor para poder prevenirla, justamente. Totalmente. Hoy hablábamos un poco antes de estar al aire, hablábamos también con Gabriela, de que, hoy todo tiene sal, la gran mayoría de las cosas, obviamente cuando hablamos de una cocina casera al 100%, ahí podemos generar una excepción, pero si hablamos de ultraprocesados, nada escapa, ¿no? Sí, las comidas prontas, las comidas procesadas y envasadas, los productos envasados, todos van a tener sal. Por eso, justamente, esta semana es la semana de sensibilización sobre el consumo de sal vinculado al tema hipertensión también, ¿no? Y ponerle foco a la sal es la propuesta de esta semana para poder identificar de dónde proviene esa sal que comemos en exceso y qué podemos ir haciendo para reducirla, porque la propuesta es no es comer sin sal, sino irla reduciendo, porque con una reducción sin llegar a las metas ya tenemos beneficios para la presión, porque es el factor alimentario, el exceso de sal, más vinculado a más mortalidad, directamente asociado con la hipertensión y con sus consecuencias. Entonces vale la pena ponerle foco a la sal. Los invitamos también esta semana a identificar esas fuentes de sal y en todos los productos ultraprocesados y envasados y procesados en general está. Y sí, también, ahora está el octógono exceso de sodio, ¿no? Claro. Eso está bueno porque podemos identificar claramente, porque no tenemos por qué mirar la tabla nutricional para saber cuánto sodio tiene, y si tiene exceso de sodio la recomendación es evitarlos. Claramente no los vamos a precisar y ojo porque muchas veces son ingredientes de la comida casera y ahí también tenemos que estar alertas porque de repente usamos ese caldito concentrado, las salsas, las mayonesas y todos estos productos que van a tener exceso de sodio. Y ahí entonces con más razón
no agregar o limitar mucho la sal que agregamos del salero. Y al mismo tiempo hay gente que le gusta mucho la sal e incluso cocinando casero le ponen sal en exceso, que ahí no va a estar presente el octógono, pero ya con la preparación, con exceso de sal, porque a mí me gusta la sal, sí, genera la misma situación que un alimento que ya viene preparado. Sí, es así. Por eso esto de ponerle foco. Bueno, analizar de dónde proviene la sal que recibimos los uruguayos, que ya sabemos que recibimos casi el doble de lo recomendado para personas sin hipertensión. O sea, en promedio la población. Entonces, habrá algunos que están como en 12 gramos de sal cuando la recomendación es 5 y otros están más cerca de los 5 gramos de sal, que equivale a una cucharadita tamaño té. Entonces, ese exceso, que son 8 gramos en promedio, que consumimos los uruguayos, un poco más de 8 gramos, ¿de dónde proviene? De la sal del salero que usamos en casa, como tú decías, al cocinar, sí, o en el plato antes de probar, o de los productos envasados y también de los productos elaborados fuera del hogar. Esto del delivery que llamamos, la pizza o algo que compramos en la roticería para resolvernos la comida. Bien. Entonces, a ese salero, ojo, y la propuesta que tenemos desde la comisión es usar más especias, porque después de todo la sal tiene gusto salado, y sin embargo en la naturaleza tenés un montón de sabores y una variedad estupenda que vale la pena exponernos a ella, porque de repente, bueno, está gustoso, está rico, y ya no precisamos agregar tanta sal para ponerle el punch de sabor que estamos buscando. Me gustaría también hablar con la doctora sobre todo de cómo es que afecta la hipertensión arterial, sobre todo en la combinación con otras enfermedades, porque es, creo que, la que genera mayor complicaciones, al igual que la diabetes. Creo que están ahí al mismo nivel, ¿no? Sí, en realidad la principal causa de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares, y dentro de ellas la hipertensión tiene un peso de más del 50%. Bien. Porque la hipertensión, además de ser una enfermedad en sí misma, es también un factor de riesgo para desarrollar otras enfermedades cardiovasculares, ¿no? Infarto, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca. Y después de que una persona, tengo la duda de que, que ya tiene la hipertensión arterial y que de repente comienza con una medicación, ¿puede llegar a revertir esto o es algo que permanece, que termina siendo una enfermedad crónica? Es una buena pregunta. En realidad la hipertensión es una enfermedad crónica por definición, ¿tá? Eso quiere decir que una vez que a nosotros nos diagnostican hipertensión, vamos a ser hipertensos, ¿tá? Lo que no quiere decir es que no la podamos tener controlada. Claro. Y eso es a lo que nosotros apuntamos con las mediciones justamente y con el consumo de sal y con todos los otros hábitos saludables, ¿no? Controlada, perdón, sin medicamento, ¿no? Perdón. En realidad siempre se empieza, son dos cosas, bien, siempre se empieza con los hábitos estos de, reducción de sal, ejercicio físico, evitar fumar, tomar alcohol, bajar de peso, actividad física, todo esto suma, digamos, como pasos para empezar. Pero además hay personas que pueden llegar a controlarla solo con estos hábitos y otros que van a necesitar medicación extra también. De todas maneras, aunque nosotros estemos tomando medicación, y eso es un error que surge frecuentemente en las consultas, no quiere decir que porque yo esté tomando medicación puedo comer con sal. Claro. Porque en realidad son dos cosas que se suman y que en nuestro organismo dificultan incluso el funcionamiento de los medicamentos antihipertensivos. Bien. Tiraban un dato fuera de aire, no sé si lo pueden explicar, que me parece súper interesante, sobre todo como mecanismo para ir dejando poco a poco la sal. Y hablaban de un 20% que si nosotros vamos sacándole a la porción de sal que usamos todos los días, un 20% el paladar es, digamos, no lo siente el organismo, el cuerpo. Generalmente lo que se dice, lo que está comprobado es que si nosotros hacemos una reducción del 20% de la sal en nuestras comidas, no sería detectable por nuestras papilas gustativas. Eso. Entonces, 20% parece poco, pero en realidad es un montón y ayudaría muchísimo a comenzar con eso. Si nosotros lo vamos haciendo gradualmente, es mucho más fácil que decir no como más sal nunca. O sea, es como pasitos que podemos ir dando hacia esa disminución del consumo, ¿no? Al mismo tiempo hacerlo sostenible, ¿no? Porque en definitiva pasa mucho que una persona de un día para el otro cambia su rutina absolutamente, pero después también está el famoso rebote, que es... Eso pasa mucho en lo que es el peso corporal, pero puede ser también en lo que hacemos día a día, que es que nos vamos al otro extremo inmediatamente porque hubo un periodo en donde no consumimos. Claro. Entonces hay un riesgo también ahí.
También, sí. También depende de la actividad física de la persona, ¿no? Claro. Cuando hay una persona que tiene mucha actividad física, que también hablábamos antes de estar al aire, bueno, que transpira mucho, requiere que... la presencia de sodio claro, en el cuerpo. Que el sodio vuelva a estar en el cuerpo, ¿no? ¿Es así? ¿O no? A ver. Díganlo. Es decir, la propuesta no es comer sin sal, sino agregar sodio dentro de las recomendaciones o sal dentro de esas recomendaciones de los 5 gramos. Esa es la propuesta e hidratarse adecuadamente, ¿verdad? Claro. Pero sí, hay más pérdida de electrolitos, de sodio, etcétera, con un alto entrenamiento y de agua también. Y bueno, la propuesta es reponer, pero en niveles normales. De hecho, perdón, pero todos los alimentos normalmente tienen un cierto, los alimentos naturales tienen un cierto grado de sodio, que ya lo estamos incorporando en nuestro cuerpo. Entonces, a veces el extra que le ponemos o el de los alimentos ultraprocesados ya termina siendo mucho excesivo, ¿no? Totalmente. Para un deportista o para una persona que no hace deporte, para ambos. Nos manda una pregunta Teresa, que la quiero leer porque me parece interesante. ¿Qué pasa con la sal baja en sodio y le agrego la sal del Himalaya y este tipo de sales que, bueno, que aparecen como que no son tan nocivas? Bien. Sal del Himalaya, sal marina, sal rosada, son todas cloruro de sodio, o sea, su base es esa. Simplemente la fuente es distinta. En general, la sal de mesa, la que consumimos habitualmente, es una sal de minas, adentro de la tierra, que es más en cuenta y más abundante que las sales de las costas, ¿no? O sea, las sales marinas son las sales de las aguas saladas que se desecaron justamente y formaron las sales, por eso son tan caras y tan escasas. Pero todas tienen la misma base, que es cloruro de sodio. Tal vez las marinas tengan algún componente extra de algún mineral, pero en un aporte marginal que no hace la diferencia, es decir, no son más saludables por eso y tienen la cantidad de sodio igual que la sal de mesa común. Por lo tanto, si tenemos una recomendación médica o si estamos buscando bajar la cantidad de sal, estas van a ser iguales, o sea que las tenemos que reducir también, no las sustituimos. ¿Y la baja en sodio? La baja en sodio. Hay algunas sales bajas en sodio que tienen una mezcla de cloruro de sodio y cloruro de potasio. Algunas son mezcla y otras son solo de cloruro de potasio. O sea, estas no tienen aporte de sodio, pero está bueno chequear con el médico o con nutricionista a ver si las podemos consumir, porque pueden tener alguna contraindicación con alguna medicación o alguna enfermedad renal incipiente que pudiera haber. Bien. Entonces, pueden estar... No siempre son bien aceptadas, también hay que probarlas y ver cómo... Tienen otro sabor. Tienen otro sabor, pero hay personas que se acostumbran muy bien, no tienen contraindicación y la pueden agregar también. En general se agregan al final, en el plato o no durante la cocción, pero sí chequear esto si estamos habilitados, si no hay inconveniente con el consumo de potasio. Importante eso, ¿no? Toda la información que nosotros podamos tener para el acceso a la alimentación es relevante, en definitiva, para poder acceder o no. En suma, si no tenemos problema con esto de los diuréticos, que son algunas de las medicaciones, o con el tema renal, si queremos bajar sodio, puede ser una buena opción tener una sal reducida en sodio que tiene mezcla de sodio y potasio. Siguen llegando preguntas. Dice, buenas, ¿a partir de cuánto la persona es hipertensa? Gracias. Arriba de 100. Para hacer el diagnóstico, 140, 90 o más, en 2 tomas separadas en días diferentes. Claro. Sobre todo en momentos diferentes, ¿no? Sí, días diferentes. A veces eso suma también. Y acá nos dice Martín de la gente que no me animo a sales cloruro potasio, son metálicas el gusto. Bueno, sí, lo que hablan de que hay que acostumbrarse. Nos preguntan también, perdón, ¿ibas a decir algo? No, sí, que por eso la propuesta es de repente no necesariamente depender tanto de las sales, sino meter sabores, ¿no? Buscar en la naturaleza, en los productos naturales, en las hierbas, las especias. Ahora tenemos condimentos de todas partes del mundo bastante accesibles y ahí podemos agregar un montón de sabor con menos sal de la fuente que sea. Perfecto. No, les iba a preguntar por el tema de la temperatura. Vieron que se habla mucho de, no, el calor me sube la presión, el frío me hace subir la presión.
¿Cuánto afecta? Y sobre todo, me imagino que una persona que es hipertensa en invierno, en verano, en otoño o en primavera. Exacto. Como decíamos, el hipertenso es hipertenso siempre. Siempre. A veces puede pasar, sí, que el calor, como genera vasodilatación, baja, puede bajar un poco la presión en el verano. A veces vemos que hay que hacer, pero lo que sí hay que tener presente es que la medicación hay que tomarla siempre. Una vez indicada, según la indicación de su médico, porque además hay muchas medicaciones antihipertensivas y hay indicaciones para cada persona porque somos seres individuales, entonces no es lo mismo lo que le mandaron a la vecina que lo que me mandaron a mí. Claro. Eso es importante, respetarlo para cada uno lo que nos dice nuestro propio médico. Y a veces los médicos hacemos ajustes en invierno y en verano, dependiendo, pero los hacemos nosotros. Claro, dicen que por lo general el frío te hace subir. El frío sube, el calor baja un poquito. Baja. Pero hay personas que no, o sea, depende. Depende de cada organismo, claro. O el rango de subida y bajada no es tal como para hacer un ajuste. Me quedó una duda respecto, Pau les preguntaba por la incidencia, yo les pregunto por la incidencia en estos últimos años, sobre todo desde que se activó la campaña para adelante y sobre todo también por la presencia de los octógonos. ¿Eso ayudó en algún punto o las cifras de hipertensos se mantienen respecto a los últimos años? No sé, en el periodo que tengan de En realidad, a nivel mundial va en aumento. En aumento en general. Sí. Nosotros acá en Uruguay no tenemos valores más recientes de estadísticas más recientes como para tener post-octógonos, porque todavía son recientes esas medidas. Sería conveniente tenerlas, pero todavía no las tenemos. Pero también es de esperar que Uruguay siga la tendencia del mundo en general. ¿O puede que no? Sí, no en todos los países del mundo se ha introducido las leyes, claro, digamos, de reducción de sodio, y hay otros factores que pueden estar influyendo, ¿no? ¿Y las personas que tienen presión baja? ¿Ellas están habilitadas a comer lo que quieran o no? No, en realidad también es una buena pregunta. La idea del consumo de sal es para todos, porque en realidad hoy no somos hipertensos, pero tal vez mañana sí. Entonces, la reducción del consumo de sal sirve tanto como para prevenirla como para tratarla. Entonces, tratemos incluso con nuestros niños a acostumbrarlos desde chiquitos a que no consuman tanta cantidad de sal. Claro. Bueno, queda hecho entonces, sobre todo el consejo, la idea es que cada uno haga el chequeo con su médico, ¿no? Y que vaya trabajando lo que es la prevención. Ahí va. Y este mes, bueno, desde la comisión los invitamos sobre todo a estas dos cosas, a medir, a controlar la presión, para hacer diagnóstico precoz y tratamiento precoz y evitar las complicaciones. Y para los que ya son hipertensos, mantener sus cifras en rangos normales o lo más óptimos posibles. Y a activar esto de bajar el consumo de sal. Está muy Ambas bien. cosas. Darle los sabores. Sí. A los condimentos. Aprovechar con las otras especies. Eso. Probar con eso antes de agregar la sal. Excelente. Que vamos a ver que, bueno, hay un montón de sabores muy gratificantes ahí y variados. La comisión en su momento tenía incluso recetas, ¿o no? Sí. ¿Lo siguen teniendo? Tenemos, sí, 2 libritos, uno que se llama Sal de mi corazón. Eso. Y ahí hay recetas y, bueno, un poco de historias y alternativas a los productos más salados y hasta para los cumpleaños infantiles, y otro que está más en la gastronomía, más dedicado a quien está en la gastronomía, que se llama Menos Sal, Más Sabor. Allí están en el sitio web de la comisión, que ahora está como en ajustes, pero están estos documentos. Y volviendo a lo gastronómico, eso también exhortamos a los elaboradores de alimentos, porque con esta certeza que en el mundo se ha comprobado que si bajamos ya de a 20% la cantidad de sal que tenemos en los platos, claro, no afecta. En la roticería, no afecta la venta, no afecta la aceptación de los clientes. Entonces, tener más confianza en eso, usar condimentos, gustos, el arte del cocinero ahí, y poder bajar la sal en los platos que estamos ofreciendo, porque gran parte de nuestra salud está en las manos del cocinero. Bien, nos quedamos con eso. Gracias a las dos por acompañarnos, un gusto recibirlas. Gracias.